Muy buen día para todos. El día de hoy mi compañero Jesús David Botero y yo, Jacobo Uribe, les vamos a hablar un poco sobre el magnetismo en trenes de levitación magnética o los trenes maglev, mejor llamados así. Tener en cuenta que este caso no va a ser tanto un punto visto desde cómo se crearon los trenes, qué componentes tienen, no, va a ser un poco más visto desde la ingeniería, sobre la ley de Lenz, la matriz de Halbach y todo esto. Yendo un poco más a la introducción del maglev, tenemos que esto funciona prácticamente gracias a la levitación magnética. Estos trenes van a levitar mediante campos magnéticos, los cuales eliminan el contacto físico y hacen que la fricción sea muy reducida, casi nula, para que así puedan alcanzar esas grandes velocidades que son mayores a 500 km por hora. Tienen unos principios claves, los cuales se basan en la inducción de la electromagnética, la ley de Lenz y la matriz de Halbach. Yendo un poco a los tipos de sistemas del maglev, tenemos los EMS, los cuales son los Electrodynamic Suspension, los cuales utilizan electroimanes que se atraen a los rieles de acero, los cuales requieren un control activo para esta estabilidad, para que así este tren directamente no descarrile y a estas altas velocidades sería prácticamente letal o fatal. Pasando al Electrodynamic Suspension, tenemos que este usa imanes superconductores o permanentes, los cuales inducen corrientes a los rieles a la hora de moverse. Así genera esta repulsión y esta levitación. Porque claramente cuando el tren empieza en 0 kilómetros, no va a estar levitando desde tal, sino que tiene que alcanzar cierta velocidad para poder empezar a hacer esto. Pasando a la ley de Lenz, prácticamente se dice que la corriente inducida tiene una dirección tal que su campo se opone al cambio que la produce. ¿Cuál es la fórmula? La fuerza electromotriz inducida va a ser igual a la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. Esta ley explica cómo el movimiento de los imanes sobre las pistas conductores, que podría ser el aluminio, induce una corriente que genera un campo magnético opuesto, logrando así la levitación sin el contacto que usan estos trenes maglev. Una forma de verlo, para que puedan entenderlo más fácil, es cuando tenemos un tubo de cobre y se deja caer un imán. Este imán va cayendo lentamente, no cae rápidamente, y esto se debe gracias a esto mismo, a esta ley, la cual sería el campo magnético. Pasando ya un poco más a la aplicación de la ley de Lenz en estos tipos de trenes, tenemos el tren en movimiento. Y este tren se mueve gracias a los imanes de las pistas conductoras, como les comenté, que podría ser el aluminio. Por otro lado tenemos el cambio del flujo magnético, que cuando se induce una corriente, como su nombre lo dice, el movimiento de este flujo va a cambiar, siempre que se induzca una corriente. Y por último tenemos la repulsión y la levitación, que es cuando aparece el campo magnético que repele todo lo del tren y así hace que se genere la levitación sin ese contacto. Pasando ya por último a la matriz de Halbach, tenemos que va a ser un arreglo de imanes, los cuales van a estar distribuidos de forma que cuando el campo magnético esté en alguno de los lados, arriba, abajo, derecha o izquierda, donde esté concentrado ese campo magnético, al otro lado va a ser casi nula. Y cuando se puede lograr ver desde un punto desde arriba, se vería un patrón típico que sería derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, repitiendo este patrón múltiples veces. Esta matriz fue inventada por Klaus Halbach y esta es la que nos ayuda a reforzar el campo hacia la vía, mejorando la eficiencia, la levitación y la estabilidad. Esta es más que todo la que nos ayuda Esa es más que todo lo que nos ayuda a la hora de que el tren se vaya a descarrilar, que gracias a esto no deja que descarrile y vuelva siempre al centro. Porque de no ser por esta matriz, y digamos el campo electromagnético está a este lado, el tren directamente descarrilaría si no está completamente hacia un lado. Porque si está hacia todos los lados tiene cómo salir. Entonces esta matriz es más que todo la que nos puede llegar a ayudar con esa estabilidad y la eficiencia. Y esto sería todo por mi parte. Ya seguiría mi compañero Jesús David. Muchos dirán, ¿y el tren por qué flota?
A lo que la respuesta más obvia, por así decirlo, desde nosotros, ¿cuál sería? Pues el tren logra flotar porque la base del tren es una base gigante con una polaridad norte y la base de los rieles sería norte, lo cual nos dicta la lógica que ambas cargas, al ser iguales, se repelen y pues esto generaría pues el espacio entre los rieles y el tren para que levite. Pero no, esto no funciona así. Listo, ahora vamos a hacer la representación del tren. Dicho tren, vamos a verlo desde arriba. Contiene a sus lados en forma de 8, las cargas. Entonces van a ser norte, sur, sur, norte. Listo. Aquí en grandes rasgos vamos a tener un superimán, por así decirlo. Vamos a tener la representación de la parte de arriba, entonces esta va a ser sur, esta va a ser norte. Esta es una de las partes del tren. A sus lados, muchos dirán, ¿de qué lado están los rieles? Los rieles no están por debajo del tren, no. Los rieles se encuentran a los lados. En unas O, pero torcidas. Estas O tienen, por así decirlo, forma de 8. ¿Por qué? Porque permiten jugar con la polaridad. ¿Qué es lo que sucede? Esta su parte es sur, esta norte. Esta es norte, esta es sur. Si hacemos un diagrama de fuerzas básicos, este es el tren. Vamos a notar que la gravedad lo empuja hacia abajo, ¿cierto? Pero al el tren interactuar con la zona sur, esta la repele. Entonces haría que el tren vaya hacia arriba. Cargando la zona sur con la sur, hace que el tren suba. Y además de esto, la zona norte jalaría al tren, de igual forma, de este modo. ¿Qué es lo que permite esto? Que el tren levite. Entonces realmente lo que hace que levite el tren son las cargas que tiene magnéticas a los lados, haciendo que el tren pueda... Listo, muchos dirán, ya logramos que el tren flote. Ahora, ¿cómo hacemos para que el tren pueda girar, no se descarrile y pues se mantenga alineado? Esto, entre comillas, pues gracias al magnetismo es sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos el tren en el centro, pero vamos a suponer que el tren se acerca demasiado a esta carga. ¿Qué es lo que hace? La carga de este tren hace que se cargue más este imán, haciendo que la fuerza de repulsión sea mayor y haciendo que el tren se vuelva central. Entonces es lo que mantendrá el tren centrado. El hecho de que al acercarse a este imán lo carga y al cargarlo este lo repele y este seguiría trayéndolo. De igual forma, ambas cargas por debajo están conectadas. ¿Para qué? Para sobrecargar las cargas que sean necesarias buscando centrar el tren. Listo, ahora vamos a entender el cómo avanza el tren. Ya muchos dirán, listo, pero si tomamos el tren y lo ponemos sobre los rieles, ¿qué es lo que ocurre? Las fuerzas se encuentran en diagonal. Entonces, el norte repele al norte, el sur repelería al sur, el norte se vería atraído por el sur y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Fuerzas iguales se repelen, contrarias se atraen. Al momento de calcular todas estas fuerzas, la fuerza resultante da una fuerza a la cual permite el tren avanzar hacia adelante. Ya después de lograr avanzar, el tren debe cambiar su polaridad. Empezamos norte-sur, ahora es sur-norte, sur-norte. Sur-norte, sur-norte. El tren, al ir cambiando su polaridad, ¿cómo se hace? Se cambia el flujo de energía en el imán superconductor. Al momento de estar así, se cambia la polaridad y esto hace que cambie de norte a sur o de sur a norte. Y a medida que se hace dicho cambio, se logra aumentar la velocidad. ¿Cómo aumentar la velocidad del tren? Cuando los cambios de norte a sur y de sur a norte sean mucho más rápidos. Esto es casi automático.